Bueno, hoy vamos a encontrarnos con Silvia Crocetti, profesora, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, y que nos cuente un poco su trabajo en Egipto. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Arranco con la pregunta, ¿sí? Bien. ¿Cómo llegó tu interés por la historia? ¿Qué nos puedes contar? Mi interés por la historia es desde muy pequeña, tiene que ver con las historias familiares. Yo provengo de una familia de inmigrantes italianos, tanto de familia materna como paterna, y esas historias historias orales, hicieron que me interesase por el pasado, al igual que de mi vecindario. Yo nací en un pueblo muy pequeño, en Macachín, donde fui inmensamente feliz con las historias que venían de España, algunas que venían de Berlín, otras de Portugal, muchas otras de Italia. Todo eso otras del País Vasco, todo eso hizo que yo me preocupase por la historia y siempre me gustó leer historia. Con el tiempo, ya en la escuela media, decidí que quería estudiar historia, que felizmente lo pude hacer en esta querida universidad pública y gratuita. A mí me tocó un periodo muy duro, que fue el del proceso de reorganización nacional, donde las relaciones eran otras, donde, bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió, y donde las posibilidades de formarse como investigador o los intereses por la historia eran muy limitadas. Bien. Porque el corte que había de vínculos. Comprendí perfectamente en el 83, 84, cuando se normaliza esta universidad, cuál era el desafío de la democracia, de ese periodo extraordinario que viví intensamente. Y allí me empecé a cuestionar mi formación, mis profesores, mis lecturas. Bien. Y este cuestionamiento me llevó a decidir qué era lo que a mí, qué cuestión de la historia, qué aspecto de la historia me interesaba. Mis primeras investigaciones tuvieron que ver con el ámbito regional, porque Bien. obviamente era lo que tenía más cercano. Trabajé en el Archivo Histórico Provincial, que nunca lo dejé de hacer, bueno, obviamente no con la intensidad, pero yo quería dedicarme al Antiguo Oriente. Esa era la siguiente pregunta. Sí, yo quería dedicarme al Antiguo Oriente. Gracias. Me dediqué al Antiguo Oriente porque en una oportunidad tuve el placer y el privilegio de de asistir a un curso de la doctora Perla Fuscaldo, quien había venido acá por el año 80 a dar un curso sobre problemas historiográficos del cercano Oriente. Yo ahí me di cuenta todo lo que no sabía y todo lo que me faltaba aprender. Y ahí comprendí, bueno, es el primer contacto con los grandes investigadores. Después, en el periodo democrático, contacto que era de asistir a un curso, yo hice una pasantía en la UBA, donde la UBA hay una tradición orientalista, egiptológica muy fuerte, que fundó Abraham Rosenwasser, un eminente investigador, que originariamente él era abogado, pero se formó como autodidacta e instaló en este país los estudios egiptológicos y
orientales, del cercano Oriente Antiguo. De esa raíz provienen grandes investigadores. Voy a referirme a Perla Fuscaldo, que fue quien me dirigió a mí y a tantos, en la misión arqueológica en el Sinaí. Y de allí en más, generacionalmente, hay muchísimas personas. Todas las universidades nacionales tienen un profesor o profesora regular en Historia del Antiguo Oriente, con distintos nombres. Aquí se llama Historia Antigua 1. Eso fue una batalla que libramos todos, todas, porque durante las reformas de los años 90 este espacio tendía a desaparecer. Bien. Entonces lo logramos sostener en comunidad, digamos, con esta idea de que tenemos que conocer el Oriente para mirarnos a nosotros mismos y tantas cuestiones. Esto venía la idea, por dónde nace el interés por Egipto, y también la pregunta, o en esta conversación que estamos teniendo, es qué se pudo descubrir del rol de la mujer en esas culturas, en esas primeras culturas, y también te quería consultar sobre qué es la cerámica en tu investigación. Son muchas preguntas. Bueno, esto tiene que ver con la historiografía. La historiografía, digamos, la matriz teórica, cómo se va construyendo, repensando, reconstruyendo. El Oriente, sintéticamente, era visto como un lugar exótico, donde se iba a buscar la sensualidad y la rapiña. Los museos europeos, el Museo Británico, el Louvre, el Museo de Berlín, y los museos italianos y los americanos y hasta los españoles están repletos de la expoliación de antigüedades de Egipto, en primer lugar, y de Mesopotamia, el actual Irak. Ese concepto del coleccionismo, porque se buscaban los grandes jarrones, las grandes estatuas, no apuntaban a los pequeños objetos que nos hablan de la vida cotidiana y de los sectores subalternos. Felizmente esto fue cambiando, fue muy paulatino, y hay una relectura de las piezas que están en todos los museos, los grandes museos, los depósitos de los museos, porque lo que no era una pieza estética de colección se mandaba a depósito. Y ahí hay otras respuestas. El rol de la mujer. La mujer, convengamos que, porque la historia es una ciencia del presente, no solo del pasado. No se investigaba, si no se veía la mujer real, la mujer del antiguo Egipto, y se veía por ahí como la esposa del faraón o la reina, etcétera, etcétera. El feminismo y los estudios de género hicieron que se analizasen las mujeres y los niños, objetos invisibilizados. Bien. La pregunta, cuando se construyeron las grandes pirámides hay una cantidad de fuerza de trabajo masculina que se desplaza de la agricultura para ese tipo de construcciones. La pregunta es, ¿quiénes sostenían los campos? Pues las mujeres. Todo esto que parece esta cuestión tan simple, teórico, es un armado teórico muy complejo. Respecto a lo oriental, Edward Said, un eminente investigador palestino, analizó una matriz teórica fundamental para entender el Oriente, el tema del orientalismo. No es el lugar donde se crearon construcciones importantísimas, más allá de las pirámides o palacios, que son respecto de la economía, formas de pensar. El tema es cómo lo vio Occidente. Respecto a las mujeres, que están siendo analizadas e hiperanalizadas en los últimos años. El rol de las mujeres es un sostén de la economía, estamos hablando de Egipto, de la economía agraria, una agricultura donde la economía de subsistencia. La molienda de los granos, esto que hoy comemos hasta en los supermercados de Santa Rosa, hay hummus. Moler. Perfecto. Bueno, eso es moler con un objeto mortero de piedra o de algún tipo de cerámica dura, y lo que había en el entorno, las legumbres, ¿no? Que la memoria oriental las ha conservado y hoy felizmente se han universalizado y lo podemos comprar o hacer en Santa Rosa. Perfecto. Conocer. Es una forma muy interesante de conocer al otro,
digamos, no rechazar sus hábitos, usos y costumbres, como la comida, que es algo tan grato. Las mujeres tienen mucho que ver en la cerámica. Bien. Entonces, a la cerámica hay que preguntarse, si no sos un coleccionista, la cerámica puede ser muy bella, un jarrón, una escultura, pero hay una cerámica más tosca, que es la del uso cotidiano. En la cerámica, que es lo que nosotros fuimos, y en esto fue mi rol en la misión en Sinaí, había piezas extraordinarias de culto, podemos decir, que tienen un tratamiento especial. Bien. Pero los pequeños objetos que en arqueología se denominan los small finds, que requieren tacitas, pequeños bowls, lo de uso cotidiano. Y ahí tenemos muchos platos, tenemos muchas preguntas para hacernos. ¿Quiénes lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Y qué contactos tenían? Porque si nosotros deconstruimos un objeto, vamos a entender la economía. Bien. La vasija es la mediación entre lo crudo y lo cocido. Acá pasas a cocinar. ¿Qué cocinas? Cantidades y cómo se hace ese objeto. El objeto, la vasija, que puede ser una small find o una vasija de 50 litros, que es todo un trabajo, la pregunta es propia del lugar o es un contacto? Perfecto. ¿Un contacto? Con otros pueblos. Perfecto. Entonces, este lugar, tu llegada a este lugar, sí. Vos sos pampeana. Sí, soy pampeana, soy de Macachín. De Macachín. Y egresada de esta universidad, graduada de esta universidad. Perfecto. Una pampeana en ese lugar, ¿cómo llega a ser parte de una misión con profesionales de otras áreas o no, de diferentes países? Silvia, ¿cómo llegaste a ser parte de esta misión con profesionales de diferentes áreas en la investigación en Egipto puntualmente? Bien, es una pregunta muy interesante. Fue un proceso de formación que yo inicié en el Estado de Israel cuando formé parte de una misión arqueológica en el norte de Israel, dirigida por un eminente arqueólogo e historiador, Amijail Mazar. Fue una invitación indirecta a través de una profesora de la UBA, la doctora Violeta Pereira, donde un grupo de jóvenes profesores e investigadores argentinos pudimos estar en un sitio entrañable para mí, la ciudad de Bet Shan. Como el Estado de Israel disponía en ese momento de becas de formación, nosotros trabajábamos mediodía, vivíamos en un kibutz, y el otro mediodía hacíamos escuela. Y de la escuela, que yo trabajé en el campo, con lo cual pude aprender todos los secretos de lo que en la literatura es una cosa y en la realidad es diferente. Perfecto. Escuchar a gente sumamente formada y trabajar con cerámica, aprender a leer la cerámica. Esa experiencia me llevó a que posteriormente, yo ya me había concursado Historia del Antiguo Oriente, que era mi materia, estaba abocada directamente a la lectura, me llevó a que la doctora Fuscaldo me convoque
para formar parte del gabinete de cerámica de la misión en Tel El Gaba. Es un proceso que requiere el trabajo in situ, que yo felizmente lo hice en Israel, y la lectura histórica de todos los elementos para poder preguntar a la cerámica, porque no es un mecanismo mecánico, es un mecanismo de una lectura de otras fuentes. Bien. Que estas son fuentes materiales. Bien, y esa lectura te llevó a qué descubrimiento o lo llevó a qué descubrimiento. Las lecturas de la cerámica llevan a muchas preguntas. Por eso las misiones son equipos interdisciplinarios, tienen una duración en el tiempo larga, porque tienen mucho de discusión. Bien. El sitio que nosotros, que se trabajó, es un sitio, es en el norte del Sinaí. Bien. Es un cruce de Egipto con Oriente, con lo que actualmente es Israel-Palestina, y muy cerca del mar Mediterráneo, con lo que era Creta. Bien. Esto es la cerámica. Cada objeto de cerámica es analizado por las formas, por la procedencia, se desmenuza, creo que están las fotos, la pasta. Bien. A ver si la pasta es originaria del lugar o es otra, si es importado. Bien. Y si fuera del lugar, la pasta, diferentes tipos de pasta, tiene que ver si la forma o los detalles morfológicos responden a la civilización cretense o a la región de Levante. Bien. Si un artesano egipcio logra hacer una forma un estilo que responde a otro pueblo, las grandes cerámicas que hemos encontrado analizado ahí en Tel El Gaba, responden a Fenicia, que está muy lejos de la cerámica torpedo, que son los grandes recipientes. Esto nos habla de una situación de contacto muy profunda entre egipcios, porque hay una población local egipcia, con pueblos de mucho más al norte. En las paredes se han encontrado figuras de base cretense, porque una situación, Tel El Gaba está muy cerca del mar Mediterráneo, y nos lleva a repensar que la función de comercio, porque si no tenemos de contactos y de comercio, esa visión de que los pueblos se arrasaban unos a los otros y no quedaba nada. ¿Hubo guerras? Sí, pero que es la visión transmitida por la academia, que luego se plasmó en los manuales escolares que todos leímos, y que por ahí está esa visión. Hay una relación de contacto entre unos y otros, y la cerámica es uno de los caminos para ver deconstruir esto, porque obviamente los gobernantes de un lado o del otro siempre ganan y hacen redactar epopeyas, las epopeyas del poder, donde hay un relato construido para hacer política. Bien, entonces llegar a ese lugar, estamos hablando de una ciudad, sí, de un descubrimiento de una ciudad. ¿Está bien planteado? En realidad, el descubrimiento se da porque Egipto, en la rama pelusíaca, que es la rama del delta del Nilo más oriental, hay todo un trabajo de anegamiento, de inundación, para hacer una obra que ahora ya va a beneficiar a la agricultura bajo riego en Egipto. Bien. Algo muy similar a lo que se hizo, y esto sería arqueología de salvataje, lo que se hizo en Casa de Piedra antes de hacer el lago. Es decir, se hace todo un relevamiento arqueológico que lo hizo el eminente investigador Carlos Gradín, y luego se hace en las aguas cobre. Esto tiene que ver, que Gradín también, claro, es una digresión, tiene que ver conmigo, porque cuando yo estudiaba, Gradín estaba trabajando en la ladera del río Colorado, y fuimos a conocerlo y a conocer el trabajo, algo extraordinario, tener una experiencia en ese momento. Y, bueno, y ahí siempre la facultad lleva a los estudiantes a conocer lo que se hace arqueológicamente en nuestra provincia, que hay trabajos muy, pero muy interesantes.
En realidad la doctora Fuscaldo, que es una eminente investigadora, que tiene lecturas de el original egipcio. Bien. Perfecto. Entonces ella llega a la deducción que en esas fotos que son arenas, ahí había un enclave. Son años de lectura. ¿Qué es enclave? Enclave es un centro de urbano o no, pero es un centro donde cruce de caminos Sí. que van hacia Egipto, hacia la zona de Levante, lo que sería actualmente Israel, o que podrían llegar hasta Irán, Irak. Bien. Eso Es más un o menos. núcleo. Bien. Ese descubrimiento, estamos hablando del año más o menos 1996. Sí, en el 93 Perla ya tenía la idea Perfecto. de que ahí era un enclave. Si es un enclave y si hay, bueno, primero es toda una cuestión de permisos, Sí. porque Egipto luego de toda la expoliación da permisos de excavación a misiones científicas. Hay que demostrar que es un científico. Bueno, la doctora Fuscaldo tenía más que pergaminos para demostrar que lo era, que lo es. Y la hipótesis de ella era hacer el primer relevamiento son con fotos satelitales. Las fotos satelitales daban cuenta de que ahí había o habría un asentamiento. Bien. Si hay un asentamiento y en superficie había cerámica. Bien. Esa primera cerámica que, bueno, se analizó y se forma el equipo. El equipo incluye un físico, una parte física, una parte de campo, que estuvo a cargo de Eduardo Crivelli, un gran arqueólogo argentino, con mucha experiencia en Pampa, Patagonia y también en Turquía, con misiones italianas, una parte de cerámica y parte de restauración. Bien. Lo que se puede restaurar. Y hay profesionales, algunos otros historiadores que analizaban los restos de animales, un fotógrafo profesional, por cierto, Bien. y un sinnúmero de personas que, si no éramos 18, no éramos tantos, muy pocos para la dimensión, que trabajábamos en distinto tipo de registros. Ese equipo de distintas universidades, de distintos lugares. Bueno, algunos son egiptólogos que pueden leer si hay alguna plaqueta con alguna inscripción. Bien. Y otros, bueno, y el tema del financiamiento, que es algo complejo, siempre en la Argentina lamentablemente es complejo, fue por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Bien. Y uno de los donativos que quiero destacar es el de la doctora Elsa Rosenwasser, que ella vive es americana, vive en Estados Unidos, es hija de Abraham Rosenwasser y en memoria de su padre hizo un donativo para que esta misión tuviese éxito, del gran Rosenwasser, y compartimos con ella algunos momentos en la misión. Después algunas otras donaciones que no tengo presente, pero lo hicimos con costos muy, pero muy bajos. Bien. Yo después estuve en una misión dirigida por el Estado italiano hace muy poco en el Líbano. Nosotros con costos muy, pero muy bajos. Es en el momento cuando Domingo Felipe Cavallo mandó a la gente del CONICET a lavar los platos. Okay. Que en el momento del descubrimiento, que es lo que vos me preguntabas, causó, fuimos tapas de distintos diarios, y pensar que a las científicas las envían a lavar los platos. Bien, en el momento del descubrimiento yo no trabajaba en campo, trabajaba en una casa, en un departamento, en laboratorio, con todo lo que traían del campo, a un ritmo febril, porque había mucho trabajo de campo, con cantidad de obreros que son locales, supervisores que también son egipcios, un clima extraordinario para trabajar con todos, con los vecinos, con los obreros, con los cocineros, esta visión de que uno va al oriente a guerrear. No, la verdad que el clima de trabajo fue extraordinario, como debe ser ese. Esto llevó a que en un momento Crivelli se da cuenta de que hay una estructura muy importante hecha de ladrillos.
¿Qué te generó en lo personal estar presente en el tiempo o en el lugar de este descubrimiento? Bueno, en el momento, y visto ahora desde la perspectiva de que más años, era una emoción que no podías, porque aparte pensar que no había una foto de WhatsApp, que el que estaba en el campo siempre tenía que esperar la camioneta que llegaran los gritos, fue de mucha alegría. Bien. De mucha alegría, y yo no sabía si estaba en el relato del descubrimiento de la guerra de Troya, que había de Troya, o estaba allí, hablábamos todos juntos, mucha emoción, y después la prensa que llamaba, teléfono, bueno, es decir, y lo que se había generado acá. Claro. Acá en la Argentina me refiero, incluso recuerdo el periódico local, el diario La Arena, que había una pampeana, bueno, los otros, bueno, fuimos tapa de Clarín y de Nación. Bien. Porque esto generó una alegría, porque que los argentinos y argentinas estemos en eso, en distintos roles, un sitio argentino de gran repercusión. Visitar el sitio, yo como te dije, en el laboratorio, a mí me dio una emoción, no podía creer lo que estaba viendo. Y que había empezado con unas fotos de oyente y después estaba viendo esa estructura extraordinaria que donde asomaba la ciudad. Perfecto. Realmente de mucha emoción y un reconocimiento a los saberes y a las continuidades de tanto tiempo. Bien. Por eso lo nombro a Rosenwasser, que trajo esto en la década del 40. Sí, se nota tu reconocimiento a las personas que te han acompañado, me parece muy, muy hermoso también cuando hablas de ese momento. Y la última pregunta sería, ¿por qué es tan importante conocer un poco sobre la historia del cercano Oriente Antiguo? Esa pregunta es fantástica. Se la debieran hacer quienes diagraman el concepto de educación. Perfecto. De los contenidos educativos, porque es conocer una parte del mundo, ¿sí?, del cual formamos parte. En el cercano Oriente se origina la agricultura, el patriarcado, la escritura, el calendario, ¿sí?, las relaciones, las primeras leyes, el monoteísmo, cuestiones que tienen que ver con nosotros. Si nosotros le explicamos a un niño hoy por qué, si Egipto tiene una parte exótica, hermosa, que son las pirámides, las pinturas y demás, pero en Egipto el trigo, la molienda del trigo, viene de ahí. O si no, los perfumes vienen de Fenicia, que está al lado, etcétera, etcétera. El vino también se origina allí y la cerveza. Es decir, hay un gran investigador que es Mario Liberani. Si nosotros abrimos un investigador italiano, abrimos la alacena de nuestra casa y le preguntamos, todo viene del Oriente. Y esto tiene mucho que ver con la escuela, con el conocimiento, porque el Oriente es parte de nosotros, no es el terrorista que nos impone la televisión. Por eso rescataba esto de lo cotidiano, de lo que es vivir en Egipto, intentar comunicarse, porque yo egipcio no sé, con la gente del lugar, y lo mismo ocurre en el Líbano o en Irán si uno va a trabajar. Perfecto. Ver a los otros y y conocer los porqués. Te puse un ejemplo del humus. Cuando el capitalismo pone en las góndolas el humus, ahí lo descubrimos. Claro. Es una comida ancestral. Perfecto. Digamos, y nos hace ver a nosotros mismos y la creatividad del ser humano en todos los tiempos. Me encantó. Eso es lo importante, la creatividad de estudiar del ser humano. La creatividad del ser humano. Me encantó. Todo es una respuesta al medio, la vestimenta, la religión y la diversidad del ser humano, desde nosotros mismos. Trabajar con los estudiantes secundarios, una de las grandes satisfacciones que tuve en mi vida. Trabajé muchos años en la escuela media, el colegio de la universidad, donde, como lo autogestionamos, es una batalla que gané. Enseñar esto con tiempo, en todo primer año, para que los chiquitos, las chiquitas vayan aprendiendo esto y en segundo año aprender otras cosas. Lamentablemente, esto no ha triunfado, no porque digo que sea perfecto, sino es por considerar esto
y reconsiderarlo. Bueno. Por eso hay que estudiarlo. Bueno, sí, gracias, por eso estamos acá y también gracias por tu tiempo No, gracias y a ustedes. por ser tan amable en tus palabras. La verdad que me pasé muy bien. Bueno, yo también. Y bueno, y reivindicar lo que es la ciencia argentina, las grandes investigadoras, investigadores, todo lo que se puede hacer, porque creatividad y talento no nos falta, nos falta organización. Muchas gracias. A Te vos. voy a saludar. Muchísimas gracias. Gracias. Termina un nuevo capítulo de Pampa Chronic. Los invitamos la próxima semana para que sigamos conociendo crónicas pampeanas.